en el tema de procesal penal. Al principio de clases les preguntaba si habían desarrollado el tema de la teoría del caso. El tema en sí es amplio, pero lo he tratado de hacer de la forma más didáctica y entendible porque hay bastante información dogmática sobre el caso, sobre la teoría del caso. Para empezar, la teoría del caso se diferencia de la teoría del delito. Son, digamos, dos conceptos que en derecho penal y en proceso penal nosotros manejamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la teoría del caso y la teoría del delito? La teoría del delito es básicamente y propiamente del derecho subjetivo, del derecho penal subjetivo. Y esto es algo que ustedes ya conocen desde que han iniciado su formación en esta carrera, ¿no? La teoría del delito implica el análisis, ¿no?, de la conducta delictiva, que comprende verificar la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Sobre este punto no vamos a desarrollar hoy día. Eso es algo que ustedes ya conocen. La teoría del caso es un concepto que se aplica no solo al derecho penal, al derecho procesal penal, sino que se puede aplicar a otras especialidades ya del derecho laboral, civil, etcétera, etcétera. Debe entenderse a la teoría del caso como una metodología del trabajo que ha nacido de la praxis para poder tener, digamos, argumentos sólidos, creíbles, que nos permiten generar convicción ante el juzgador cuando nosotros exponemos o tenemos esta convicción personal, esa convicción laboral de la existencia del delito y de la responsabilidad de una persona, ¿ya? Cuando hablamos de la teoría del caso, básicamente vamos a partir del sustento fáctico, del hecho. Eso es lo más importante. Desde ahí nace todo lo que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? La teoría del caso puede ser aplicado desde cualquier punto de vista, así como les decía que se aplica en cualquier especialidad del derecho. También depende mucho del rol de la persona que lo va a emplear, que lo va a utilizar. Por ejemplo, la perspectiva que tiene un fiscal es diferente a la perspectiva que tiene el abogado defensor del imputado, es diferente a la perspectiva que puede tener el abogado del actor civil, y etcétera, etcétera, ¿no? O el procurador que está haciendo la defensa de alguna institución del Estado. Hay características primordiales que debe tener la teoría del caso. En primer lugar, es única porque sí se construye, por decir, en base a, y lo que queremos probar en juicio es A, debemos llegar a concluir A. Por eso algunos dogmáticos, algunos doctrinarios hablan que la teoría del caso tiene mucha relación con temas de las proposiciones jurídicas. Ustedes se habrán llevado también sus cursos de... Ay, se me olvidó. Analogía jurídica y todo esto, ¿no? Para poder, digamos, entenderlo más. Pero no entendemos más a complicaciones porque si no nos vamos a marear con este tema del silogismo y otras cosas. Cuando hablamos que debe ser única, quiere decir que esta versión, este fundamento fáctico, si bien es cierto, puede tener algunas variaciones ya, digamos, al momento del juicio oral. Nos vamos a centrar en el proceso penal, pero estos cambios no deben ser sustanciales, ¿no? Tampoco, también cuando nos referimos al que debe ser única, debe entenderse que no debe haber versiones subsidiarias, ¿no? Si voy a demostrar A, pero posiblemente pasó B, ¿no? Entonces, si yo mismo tengo duda, ¿cómo me voy
por algo, ¿no? Como yo quiero sustentar que algo tiene cierta credibilidad. Vale. Otra característica es que debe ser coherente, porque si bien es cierto, partimos de los hechos y disgregamos los hechos que para nosotros son importantes, estos hechos deben ser demostrados a través de los elementos de prueba y deben guardar relación. Deben tener una sola línea. Si yo quiero probar que el carro que se ha hurtado, ¿no?, es de color rojo, pues tendré como elemento de prueba un video de seguridad donde efectivamente el carro que se ha hurtado es rojo, ¿no? Debe ser clara, debe ser simple. No necesariamente cuando se realiza el tema de la fundamentación fáctica debe tener muchos adornos, muchas, digamos, palabras que en vez de dar es justamente esa característica de simplicidad, empezamos a hacerlo más complejo, ¿no? Y en este punto, por ejemplo, si encontramos detalles que no son importantes para nuestra teoría, es mejor descartarlos, ¿no? Porque si no caemos en un tema, digamos, posiblemente, no estoy diciendo que siempre, a un tema de tener sobreabundantes pruebas, ¿no?, con cosas exógenas que no son elementales y que también nos lleven, digamos, a asumir carga de la prueba que a nosotros, en nuestro rol de fiscal, en nuestro rol de abogado defensor, en nuestro rol de actor civil, no nos corresponda, ¿no? Otra característica de la teoría del caso es que debe ser breve, ¿no?, enfocarse en lo más importante. ¿Y esto qué va a permitir? Obviamente mejorar nuestra capacidad de persuasión. Ya adelantándonos un poquito más, nuestra teoría del caso, al menos en la fiscalía, se clarifica o ya se tiene, digamos, de forma más concreta en la etapa intermedia. ¿Sí? La teoría del caso no siempre va a ser acusatoria, también puede ser un tema de sobreseimiento. Y para los demás sujetos procesales, digamos, se demuestra ya nuestra teoría del caso al momento del juicio oral, tanto en los alegatos de apertura como en los alegatos de cierre, ¿no? Debe entenderse en todo caso que la teoría del caso es una herramienta muy importante que nos ayuda a planear toda la actuación de nuestro proceso. Y esta actuación pasa un tal control de, digamos, de calidad que nos va a permitir verificar nuestro desempeño ya en juicio oral, ya en debate oral, cuando se puede y se logra sustentar nuestros argumentos de una forma muy conclusiva, ¿no? La teoría del caso debe tener elementos fácticos, normativos y probatorios. Cuando hablamos de elementos fácticos, obviamente nos referimos a los hechos y no cualquier hecho, ¿no? Deben ser hechos relevantes, hechos que puedan probarse, ¿no? Si un testigo te dice, creo que estaba con que el chico que se llevó la moto tenía un gorro color rojo, creo. Y si tú preguntas al otro testigo, ¿tú viste que el chico que se llevó la moto tenía el gorro rojo? No, yo no vi, ¿no? Entonces, ese tipo de hechos, por ejemplo, no nos van a apoyar, ¿no? Por ejemplo, una víctima de agresión sexual que no conozca a su agresor y te diga, creo que tenía un tatuaje o era chato, flaco, gordito, y no te da una descripción más detallada, obviamente es algo que tampoco vas a poder demostrarlo, ¿no? Ni siquiera en una diligencia de reconocimiento en rueda o en una diligencia de reconocimiento por ficha RENIEC. En todo caso, cuando hablamos de elementos fácticos, estos deben ser muy importantes, ¿no? Porque digamos que el hecho 1 debe tener congruencia y congruencia
con la coherencia y congruencia con la prueba, con el hecho 2, ¿no? Con la prueba 1. Y así sucesivamente. El hecho 2 debe probarse con la prueba 2, ¿no? Una víctima te dice, me robaron en la esquina donde había una casa azul, ¿no? Es el dicho de la agraviada, tú haces una diligencia de constatación y en el acta fiscal obviamente describes que en esa esquina había una casa azul, ¿no? Entonces hay una relación muy íntima entre un hecho relevante que puede ser probado más adelante ya en investigación y en juicio oral. Elementos normativos, desde dos perspectivas. Desde el punto de vista sustantivo, cuando nos referimos al fondo de la litis, básicamente es que nuestro hecho, nuestros fundamentos fácticos deben encajarse y encuadrarse en toda la tipología del delito. ¿Ya? En cristiano, ¿no? Si yo digo que Juanito ha entrado a una casa un día lluvioso y se llevó un televisor, ¿no? ¿Estoy hablando de hurto o estoy hablando de robo? A ver, señores futuros penalistas. Robo, doctora. Hurto, doctora. ¿No? Y robo grabado, casa habitada durante la noche, ¿no? Entonces, de eso se refiere el elemento normativo desde el punto de vista sustantivo. Y cuando hablamos desde el punto de vista procesal, como les decía al principio, la teoría del caso no siempre va a sustentarse en una teoría acusatoria, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, sino que también puede ser desde el carácter adjetivo, el carácter procesal, ¿no? Por ejemplo, yo como abogado defensor, me estoy dando cuenta que a fulano de tal le están imputando un delito que ya prescribió, ¿no? O sobre un delito que cual ya ha sido investigado y se archivó, nebis in idem, ¿no? Nadie puede ser juzgado e investigado dos veces por la misma cosa, por el mismo hecho, ¿no? O así, o temas de carácter de cuestiones prejudiciales o cuestiones previas como incompetencia, ¿no? El otro elemento es el probatorio. Y básicamente en el elemento probatorio nosotros debemos distinguir lo que es fuente de prueba y medio de prueba. Sobre el tema de la actuación probatoria nos vamos a centrar en la próxima semana, porque es muy importante que ustedes también conozcan este punto en la parte procesal. Ustedes tienen un hecho, pero tienen que tener los suficientes elementos y medios de pruebas para poder sustentarlo, ¿no? Estos dos aspectos importantes, el hecho y sus elementos de prueba, construye su teoría del caso. Y al tener una adecuada teoría del caso, ustedes pueden realizar una adecuada argumentación jurídica desde cualquier rama del derecho, ¿no? Cuando hablamos prácticamente de fuente, nos referimos a, su mismo nombre lo dice, ¿no? De donde nace, de donde se origina, y por lo tanto es una circunstancia o una realidad que existe, pero que es extraña y ajena al proceso, ¿no? Y cuando ya hablamos de medio de prueba, ya es un concepto totalmente jurídico que nace de la misma actividad procesal, ¿no? Dentro de la investigación, dentro del juicio. Por ejemplo, ¿no? La fuente de prueba sería el testigo más su conocimiento. ¿Cuándo se convierte ya en un medio de prueba? Cuando se obtiene formalmente su declaración judicial. Cuando se estime, por ejemplo, en los casos de flagrancia, digamos en un accidente de tránsito, de repente levantan una ITP, una inspección técnica policial, y se consigna, ¿no? Dicho accidente fue visto por Pepito Pérez, identificado con tal, quien refiere a B, ¿no? Esa sería una fuente de prueba. Pepito Pérez, quien ha referido A y B. Pero si quiero ya convertirlo en un medio de prueba concreto en mi investigación, lo cito a la fiscalía y se toma su declaración con todas las formalidades, la presencia del abogado de ambas partes, la presencia del fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se convierte en un medio de prueba adecuado, legalmente obtenido, que pueda actuarse a nivel de la otra etapa del proceso, que sería el juicio oral.
No sé si me dejo entender en esta parte. Sí, está claro. Se entiende lo que es fuente y medio de prueba. ¿Sí? Vale. Sí, doctora. Ok. Seguimos. Para tener una adecuada teoría del caso, básicamente debemos respondernos a 10 preguntas. Por eso les decía que es una metodología de trabajo, es un instrumento. Y la teoría del caso no está desarrollada en nuestro Código Procesal Penal. Es un tema dogmático, como les explicaba al principio, que nació de la práctica, ¿no? Frente a este nuevo modelo procesal que se dio en Latinoamérica, el tema adversarial, ¿no? Donde hay un tema de contradictorio y cada parte intenta sustentar de la mejor forma su tesis, de la mejor forma su teoría. Tenemos, voy a citarles, voy a darles la relación, responder quién, a quién, qué, cómo, con qué, cuándo, dónde, cuánto, por qué y para qué. Cuando hablamos de quién, es fácil identificar a nuestro sujeto activo. ¿Quién es nuestro sujeto activo? El presunto autor del delito, ¿no? Eso es sencillo. Y cuando hablamos de identificación, también tenemos que entender por la individualización. Les explicaba en la clase anterior, identificar con nombre y apellido, número de DNI, y la individualización incluye esto más las características físicas que pueda presentar ese sujeto, ¿no? Las cicatrices, lunares, no sé, marcas de nacimiento, etcétera, etcétera. ¿A quién identificar el sujeto pasivo? El perjudicado, el quien se ha visto lesionado en el bien jurídico tutelado, ¿no? Ya sea desde el punto de vista patrimonial o desde el punto de vista extrapatrimonial. Responder al qué, ¿no? Con la conducta típica del sujeto activo, ¿qué es lo que qué es lo que se ha lesionado? Narrar e identificar la acción del sujeto activo, de los sujetos activos, ¿no? Por ejemplo, ha hurtado, ha robado, se ha apropiado, ha matado, eh, ha matado con alevosía, con crueldad. Básicamente son las acciones típicas contenidas ya en el tema normativo en cuanto a la descripción del delito que posiblemente se pudiera imputar. El cómo, ¿no? Básicamente responder esta pregunta nos obliga a ilustrar la mecánica de cómo se dieron, ¿no? El hecho que se imputa a una persona, describir cómo ha realizado la conducta delictiva. Incluso con esta pregunta podemos identificar el tema de la teoría de la autoría y la participación, que es otra teoría que se maneja dentro del proceso penal, ¿no? En un lenguaje más coloquial, identificar quién es autor, quién es coautor, quién es cómplice primario, secundario, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, ¿me están entendiendo? Porque creo que son instituciones o conceptos jurídicos que ustedes ya han revisado antes, o no me están entendiendo. Porque de nada va a servir pasar al tema sustancial del proceso si no entendemos estas partes. Bueno, en fin, yo avanzo. No se preocupen mucho en querer estar anotando porque saben que al final les doy la diapositiva. Ya estamos grabando. Ya. A ver dónde me
Cuando hablamos de la mecánica de los hechos, por ejemplo, ¿no? En el primer hecho que les decía, Pepito Pérez entró en la noche a una casa habitada, entró por la puerta, utilizó de repente algún tipo de herramienta para violentar la puerta, aprovechó que todos estaban durmiendo, ¿no? Pepito Pérez tenía otro cómplice que funcionaba como campana, ¿no? Para que pueda alertar si alguien los descubría, y etcétera, etcétera. De eso más o menos se trata de responder esta pregunta, ¿no? Describir cómo sucedieron los hechos y cuál fue la acción de cada uno de los sujetos activos que intervinieron, digamos, en el hecho. La otra pregunta es ¿con qué? Hacer referencia a qué tipo de instrumentos se utilizaron. Por ejemplo, se imputa a Juanito que el día 16 de marzo quitó la vida a su conviviente utilizando un arma hechiza, ¿no? La cual percutó, ¿no? 2 veces y le alcanzó directamente en la parte occipital de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el instrumento aquí? El arma hechiza, ¿no? Que es un puff, un arma un arma de fuego, ¿no? Que ha sido percutada por esa persona y le causó pues la muerte a su conviviente, ¿no? Hablamos de estos tipos de instrumentos, cosas, por ejemplo, en caso de un robo, un hurto, de repente han utilizado una comba, una sierra, no sé, para poder abrir la puerta, ¿no? O el momento en que le asaltan a una persona, le han amenazado con un cuchillo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Distintos elementos que se puede utilizar, instrumentos que se puede utilizar para la comisión del delito. En un homicidio por envenenamiento, que se utiliza el veneno, ¿no? Entonces, son cosas que se van empleando para la comisión del delito. La otra pregunta es ¿cuándo? En esta parte es muy importante establecer una línea de tiempo, ¿no? En el caso del feminicidio que les explicaba, el 16 de marzo, Juanito ¿no? Mató a su conviviente con un arma hechiza, ¿no? Tengo la línea de tiempo, el 16 de marzo se cometió el feminicidio. Pero ¿qué sucedió antes del 16? ¿Qué sucedió el 15? ¿Qué sucedió el 14? ¿Y qué también sucedió el 17? ¿Y qué sucedió el 18? Justamente esta pregunta responder cuando nosotros en el Código Procesal Penal para hacer o los fiscales cuando tienen que hacer su acusación, no solamente se refiere al momento en que se cometió el delito, sino también a los hechos antes y después de la comisión del delito, ¿no? También lo vamos a desarrollar más adelante. Pero cuando nosotros construimos nuestra teoría del caso, es muy importante que nosotros pongamos los hechos, que tengamos, digamos, el 99.9% que los vamos a poder demostrar y que nos cause algún tipo, nos dé ventaja a nosotros frente a los demás, ¿no? Por ejemplo, si un testigo te dice hoy día, pienso, ¿no? Que lo vi salir, ¿no? Entonces, si cree, piensa, a lo mejor no pongo que lo vio salir, digamos, de un carro, de una moto, ¿no? Entonces, es algo que no voy a poder corroborar más adelante porque incluso mi misma fuente de prueba, mi testigo, pues tiene dudas al respecto, ¿no? Otra pregunta es el dónde. Es muy importante identificar dónde ocurrió el hecho que va a sustentar nuestra teoría del caso, ¿no? En el tema, por ejemplo, antes que siga avanzando, cuando respondemos a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual y básicamente en los delitos de violación sexual de menores de edad, es bien difícil establecer el cuándo, porque un niño, por ejemplo, a veces
no tienen, ¿no?, la determinación de poder ubicarse en tiempo y espacio. Y esto va relacionado con responder el dónde, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la última vez? No me acuerdo, ha sido cuando tenía 8 años de edad, ¿no? Entonces uno hay que remontar, sacar cuentas. ¿Cuándo sucedió? Cuando mi mamá se fue de viaje y me dejó en casa de mi tía. Entonces hay que buscar esos datos con otras testimoniales que nos ayuden a poder responder, o otras fuentes de pruebas que nos ayuden a responder eso cuándo. ¿Dónde? Responder al dónde y es básicamente eh, centrarnos en la descripción del lugar del hecho, ¿no? Si el delito de violación ocurrió en una casa abandonada que queda por la plaza de Yarina, tiene sus ventanas una reja, es de techo de calamina, o no, o ¿qué les digo? Cuando se encuentran fosas por tráfico ilícito de drogas, se identifica con las coordenadas del lugar, el metraje de la fosa, que se encontró, ¿no? Y a quién pertenece la propiedad, y etcétera, etcétera, ¿no? Describir cómo es el lugar donde se cometió el delito, cómo se accede y otras características más que nos permitan responder a esta pregunta. ¿Cuánto? No cuándo, cuánto. Cuando hablamos de cuánto nos referimos a una cantidad que no necesariamente tiene que ser de índole monetario como sucede en los delitos contra el patrimonio. ¿Cuánto te robó? 20.000 soles, ¿no? Sino también a todos los elementos que puedan ser susceptibles de ser cuantificados, ¿no? Por ejemplo, en los delitos de exposición a peligro, ¿no? La simple posesión de, digamos, de cartuchos o de explosivos, ¿no? ¿Cuántos, digamos, cartuchos, cuántos explosivos tenía en posesión esa persona? O cuando hablamos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, hay ciertas cantidades que son para el consumo no propio, y las otras, si sobrepasa de esa cantidad, ya se puede identificar como micro o como posesión, ¿no? De acuerdo, no al Código Penal, ¿no? Entonces, el pesaje, por ejemplo, de la droga, ¿no? La otra pregunta es el por qué. Básicamente el por qué está relacionado con el móvil, con la razón de la comisión del delito. Hay un conflicto en la, digamos, en la dogmática procesal penal que nos dice: si ya tienes demostrado la responsabilidad, ¿qué necesidad o qué utilidad tiene ya demostrar el móvil, el por qué, la razón, ¿no? Hay un punto muy importante: si tú llegas a demostrar el móvil, la causa de la acción, te genera como o te añade un elemento más de convicción al juzgador, ¿no? Por ejemplo, en el delito de feminicidio que les ponía, mató a su conviviente de un solo escopetazo, ¿no? Si yo llego a demostrar que el móvil de ese feminicidio fue por celos, ¿no? Fue porque ya había violencia hacia la víctima hace años anteriores, no se genera, digamos, mayor convicción, ¿no? Un motivo para que pueda cometer ese delito, porque una persona en sano juicio, pues de noche a la mañana no va a matar a otra persona, ¿no? La última pregunta que nosotros debemos responder en nuestra teoría del caso es el para qué. Ya tenemos el
por qué, la causa, ¿no? Más o menos esto está relacionado con la teoría finalista. El para qué. Tenemos que responder la finalidad, el propósito. ¿Qué es lo que una persona o qué es lo que quería el sujeto activo conseguir con la realización de ese delito, ¿no? Como por ejemplo en los delitos de enriquecimiento indebido, ¿no? Acaparo patrimonio de carácter dinerario, ¿para qué? Para su propio nombre lo dice el delito, enriquecer, aumentar mi patrimonio para beneficio mío o para terceros, ¿no? Es una pregunta también muy importante que nos da bastante credibilidad en nuestra teoría del caso. Entonces, ¿cómo vemos la teoría del caso más que un tema no es tan complicada, es relativamente didáctica, que nos ayuda a construir adecuadamente todo lo que uno se va a desarrollar ya en juicio oral, nos permite realizar un control de calidad no solo del supuesto de hecho, sino de los elementos de convicción que se convierten más adelante en elementos de prueba y en medios de prueba, ¿no? Para ver cuál es la utilidad que nos pueda ayudar a sustentar, ¿no? Nuestra posición, nuestros argumentos. Esta teoría del caso tiene también un fundamento dogmático en el principio de la igualdad de armas, ¿no? Y cumple una finalidad muy importante que es la de poder, digamos, en la posición del fiscal, y hablando coloquialmente, destruir la presunción de inocencia de la parte imputada, ¿no? Porque si hay duda, ya sabemos que no tenemos un buen resultado al final, tenemos sentencias absolutorias. En el proceso penal es más utilizado este tema de teoría del caso y repercute bastante en el tema de la parte acusatoria como en la parte de la defensa, o sea, fiscal y abogado defensor del imputado. Básicamente en la defensa, para que pueda desvirtuar las proposiciones fácticas que puedan sostener o que sostienen en un momento la teoría del caso de la acusación, ¿no? Que es el argumento y la posición del fiscal. Por lo tanto, también tiene que acopiar las evidencias suficientes y para ello también pues, se necesita cierta documentación, información que se pueda acopiar durante la investigación. Y esto de desarrollar la teoría del caso, pues nos ayuda a prepararnos, ¿no? A prepararnos y tener, digamos, un orden metodológico que va a garantizar una adecuada defensa desde cualquier punto de vista que tengamos, ya sea acusatorio o defensa, ¿no? Y sustentar adecuadamente también nuestra pretensión. Que deseamos que la teoría del caso se asienta sobre todo en un relato, en un sustento fáctico que nos va a ayudar a crear credibilidad y convicción al juzgador. Debe ser única, puede tener algún tipo de variación por la actividad probatoria en juicio, pero no debe tener cambios esenciales, debe ser coherente, ¿no? Guardar relación entre el supuesto de hecho y con los medios de prueba, ¿no? Que puede ser, obviamente estos hechos tienen que ser susceptibles de demostración, ¿no? Y algo que no veo en todos los fiscales, pero también es muy importante, por ejemplo, dar un título, ¿no? A los casos, ¿no? Darle un título
a nuestro discurso, ¿no? Por ejemplo, como se ve en las noticias, ¿no? El monstruo de los cerros, ¿no? El marido celoso, bueno, y otras cosas más que van mucho con la creatividad ya de quien va a sustentar la teoría. Profesora, disculpe, Dime. buenas noches. En la parte de elementos probatorios, no le escuché bien esta parte, hasta que me va el internet. En fuente de prueba, con medios de prueba, ¿cuáles se distinguen? No le entendí bien esa parte. Las fuentes de pruebas de donde nace la información básica que uno se pueda obtener y que ya con las legalidades, las formalidades que se le da en investigación, adquiere ya este concepto de medio de prueba, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en un accidente de tránsito, cuando llega la policía, lo primero que hace es una ITP, una inspección técnica policial, levanta un acta y dice Pepito, condené tal, domicilio tal, vio el accidente, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de prueba ahí? La declaración y el conocimiento que tiene Pepito porque vio el accidente de tránsito. Cuando ya se lo cite para su declaración a nivel de la investigación con todas las formalidades de ley, eso se convierte ya en eso ya se convierte en un medio de prueba, ¿no? La fuente de prueba es, digamos, la realidad, está ajeno todavía a la actividad jurisdiccional y el medio de prueba ya está dentro del proceso, ¿no? Ya adquiere esa calidad de tal porque se le ha dado forma con todos los requisitos que establece la ley, ¿no? Por ejemplo, para poder tener también una pericia contable, tu fuente de pruebas es la institución que te va a brindar, pero cuando ya pasamos netamente a la investigación y se obtiene la declaración del perito y se hace el examen del perito en juicio, ya convertimos a esto en un medio probatorio, ¿no? Básicamente esa es la diferencia y como les decía, en el tema de pruebas nos vamos a entrar en las próximas clases porque también es importante en esto, desarrollar esto. Profesora. No te. ¿Me escucha, profesora? No. Es que tengo una duda. En el caso de cuando se responde la pregunta 8 de cuánto, ahí también vendría a ser esto en el caso que, digamos, se ha cometido un asesinato, la cantidad de puñaladas que tiene la víctima. Sí, Sí. eso demuestra el tema de la ferocidad con la cual ha actuado el sujeto activo. Por ejemplo, este tema de cuántas lesiones produjo es muy importante para poder determinar entre una línea muy delgada que hay entre lesiones y el homicidio o el feminicidio. Ya, profesora, gracias. Entonces, cuando hablamos de la teoría del caso, básicamente es muy útil, ¿no? Para tener más clara lo que nosotros vamos a argumentar, ya sea desde el punto de vista de la acusación o de la defensa, y donde básicamente la técnica discursiva ha de plantear pues la demostración o la acreditación de las proposiciones fácticas que forman o edifican nuestra teoría del caso, ¿no? Básicamente esto se circunscribe, se centra en que debe haber una correspondencia entre la argumentación que se saca a la luz el litigante con la actividad probatoria que tomará lugar ya en la etapa de juicio oral, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? De verdad el tema es amplio y he tratado de ser una forma más didáctica y comprensible. Se sugieren, por más que sean, nuestra carrera sea
de letras, hacemos con mapas conceptuales, ¿no? Al menos para poder tener, o cuadros hipnóticos para poder tener ideas claras o precisas, ¿no? O ayudas, memorias, porque a veces tenemos casos similares pero no son idénticos, siempre hay aspectos que puedan ser diferentes en algún momento, ¿no? Entonces nos va ayudando a perfeccionar este tema de la teoría del caso. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Doctora, más que duda, es para ver si es que he entendido bien dos cositas. El tema de los medios probatorios y las fuentes de prueba. Como dice en el ejemplo, un ejemplo sería si es que ocurre un asalto dentro de Plaza Vea y ellos tienen cámaras de vigilancia. Eso vendría a ser mi fuente de prueba. Y una vez que ya haya pasado el tema de la audiencia contra la persona que se haya capturado y se le haya hecho esto, y yo utilice esas grabaciones para poder acusarlo, si es que soy fiscal, eso ya vendría a ser mi medio de prueba. Tu medio de, la fuente de prueba son los videos de videovigilancia. Pero cuando se convierte en medio de prueba, cuando ya se realiza en investigación la visualización de esos videos de prueba con las formalidades de ley, en la presencia del abogado, del fiscal, ¿no? En el minuto tal se ve que Pepito Pérez entra con color de ropa tal y todo eso, ¿no? Es algo que ya se convierte más adelante. Tu primera fuente de mano, ya tienes el video. Se convierte en medio de prueba cuando se inserta el proceso con todas las formalidades de ley. Gracias, doctora. ¿Algo? Creo que es todo. La mayoría entiende y eso me gusta. Yo les voy a ver en el examen o cuando les mandas sus teorías del caso de algo. Un 20, doctora. Ya estoy sana, ya tengo más ganas de hacer más cosas. Ya chicos, entonces hasta hoy día creo que es suficiente, es algo que no está en el sílabo, pero me gusta mucho que tengan conocimiento porque les va a ayudar bastante, no solo en proceso penal, sino en todas las ramas del derecho, proceso civil. No sé si les comentaba, yo soy más especialista en proceso civil, pero por la práctica llevo también, por el trabajo llevo bastantes procesos penales, ¿no? Entonces, a mí me ayuda bastante, desde el punto de vista como abogada de la parte agraviada. Y si yo tengo claro lo que yo quiero conseguir, que es mi reparación civil, también pues le ayuda al fiscal, ¿no? Se trabaja uno de la mano, porque si no tengo una imputación clara, no voy a tener reparación civil, y de verdad la flojera ir a la vía civil para una reparación civil, así que prefiero tenerlo todo en un proceso penal, ¿no? La próxima clase vamos a desarrollar lo que es la teoría de la prueba, y es muy importante también esto, ¿no? Ahora les voy a mandar, como siempre, las diapositivas al WhatsApp, y creo que tengo que ampliar la fecha del trabajo, ¿no? Me estoy olvidando de eso. Ya, ahora lo voy a hacer esto también. Prendan sus cámaras para tomar la foto y ya nos vamos a cenar porque ya he visto algunos que están comiendo por ahí. Ay, recién se quieren mover. Provecho, Alfaro. Aprovecho, pues sí, ya, entonces tengo hambre. Ya, una más. Muy bien, chicos, gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Cuchilla. Buenas noches, doctora. ¿Alguien dijo mi nombre? Allá, Vázquez. Habla.